Buenas tardes con todos los asistentes a este webinar. Soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación gremial sin fines de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 26 asociaciones en 18 países. Y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos en el mundo. Estamos conformados por 19 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines que contribuyen con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro Perú. Nuestro compromiso es acompañar a los actores de la cadena agroalimentaria en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos de protección de cultivos, desde su invención hasta la disposición final, pasando por la investigación, la manufactura o producción, el almacenamiento, transporte y distribución, el manejo integrado de plagas dentro de un esquema de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable de parte de los agricultores, la gestión y manejo responsable de sus envases y por último la disposición de los inventarios obsoletos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021. Recordemos que a lo largo del año vamos a desarrollar webinars quincenales sobre diferentes temas en protección de cultivos, en nutrición vegetal, en fertilizantes, en semillas, en agrobiotecnología, en innovación agraria, entre otros. Bueno, es hora de dar dos avisos importantes. Primero, tomen debida nota que las preguntas se realizarán por el chat del Facebook y serán atendidas al finalizar la exposición. Y el segundo mensaje va para aquellos participantes que deseen un certificado de participación. Por favor, les pedimos que envíen también por el chat su nombre y su nombre completo, perdón, y su correo electrónico. Bien, el webinar del día de hoy lleva por título Del mito a la ciencia, la realidad de los cultivos transgénicos, y va a estar a cargo de doña María Andrea Uzcategui. María Andrea Uzcategui es la directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola Agrobio para la región andina. Desde allí su trabajo profesional se ha centrado principalmente en brindar el soporte científico y asesoría a la labor educativa y de divulgación de la biotecnología agrícola moderna aplicada a plantas. Realizó sus estudios profesionales de microbiología industrial en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Posteriormente realizó un máster en ciencias en biotecnología en la Universidad Técnica de Hamburgo, en Alemania. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de biotecnología y se ha desempeñado como investigadora en validación de ensayos inmunológicos en IBL, Hamburgo, Alemania, como coordinadora de proyectos en SIDS Island, Islandia, e investigadora del Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigación de Acuicultura en Colombia, CENIACUA. Ha participado como especialista y asesora en comités del sector agrícola y biotecnológico, así como conferencista en diferentes eventos académicos y congresos a nivel nacional e internacional. Bien, María Andrea, te dejo las cámaras y los micrófonos para que puedas iniciar con este webinar y te damos las gracias por tu participación. Entonces, dejo de compartir pantalla. Carlos, adelante, María Andrea. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Cultivida por esta invitación, a Gerardo, su presidente, a Carlos, su director. Es un gusto para mí estar con ustedes. Me imagino que la mayoría de usuarios o televidentes que tenemos hoy son de Perú, pero un gusto también estar con ustedes. Yo básicamente traje una presentación muy sencilla con aspectos fáciles de entender sobre la biotecnología moderna y sobre los transgénicos. Y la idea es que podamos ir rápidamente desde lo básico hasta la actualidad de este tipo de cultivos y ustedes podrán hacer las preguntas al final para poder tener una mayor discusión.
Déjenme compartir pantalla y arrancamos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están viendo bien? Todo bien, María Andrea, adelante. Bueno, primero invitarlos a participar de la conversación. Agrobio es el gremio de las compañías que hoy en día desarrollan biotecnología en semillas y trabajamos también muy de cerca con todos los centros de investigación, científicos o profesores que hoy en día usan esta tecnología para el mejoramiento de cultivos. En nuestras redes sociales podrán encontrar toda la información al respecto, y si hoy en día usan las redes sociales o si alrededor de esta conversación las usan, por favor menciónennos y los invito a usar el hashtag Ciencia Sin Ficción. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en Internet? Estamos en un mundo tan virtual, tan digital, alrededor de tanta comunicación que hay. ¿Qué es lo que encontramos cuando ponemos la palabra transgénico? Y lo primero que encontramos es esto: imágenes de tomates con jeringas, maíces con jeringas o combinaciones de frutas que nunca va a ser posible encontrar en la naturaleza. Nos han dicho que producen cáncer, que producen alergias. Nos han dicho que no es natural. Y la verdad, ¿qué es? Vamos a conversar un poco sobre lo que se dice y lo que realmente es. ¿Qué es un organismo genéticamente modificado? Es un organismo cuya información genética ha sido modificada en forma permanente y estable. Organismos genéticamente modificados somos todos. Lo que hoy encontramos en la naturaleza ha sido cambiado, modificado por diferentes métodos, algunos al azar, algunos sin intención y algunos mucho más precisos gracias al conocimiento que hoy en día tiene el hombre sobre la genética y tiene las herramientas también para poderlos hacer. Pero la palabra OGM es una palabra mucho más legal, diría yo, y a la cual se le ha atribuido a los transgénicos, pero organismos genéticamente modificados somos todos. ¿Cómo hemos modificado los organismos? Por la selección natural. La misma selección natural se ha encargado de que sobrevivan los más resistentes, los que más rápido se adaptan. Por selección guiada por el hombre empezó a escoger cuál era el fruto más sabroso, cuál era el fruto más grande, cuál era el cultivo más vigoroso, el cultivo que más se adaptaba, y esto hizo que hubiese selección. Ahí estábamos modificando nosotros también las plantas. Mutaciones naturales que se pueden dar espontáneamente en la naturaleza y constantemente en la naturaleza se están dando. Hibridaciones donde ya entra un poco más el conocimiento del hombre y puede escoger variedades cercanas y cruzarlas entre ellas para obtener características deseadas. Cruzamientos o mutaciones guiadas por el hombre que también se pueden dar por radiación o por agentes químicos. Y hoy yo me voy a encargar de hablar un poco de lo que es el uso de la ingeniería genética en el mejoramiento de cultivos, también conocido como biotecnología moderna. Haciendo una comparación sencilla entre qué diferencia hay entre una hibridación o un mejoramiento convencional y la metodología del ADN recombinante, que es la tecnología del ADN, de los transgénicos, perdón, podemos compararlo metafóricamente con estas gráficas. Si pensamos en que esta pila de libros es el genoma o la biblioteca de genes de un organismo, y este organismo lo cruzamos con otro, al final lo que vamos a tener es la misma pila de libros o la misma biblioteca de genes con genes tanto de uno como del otro. En la metodología del ADN recombinante lo que queremos es solamente transferir un párrafo de una hoja, un gen específico. Y lo que hacemos es, tenemos un organismo que tiene su biblioteca de genes y transferimos el gen deseado, un párrafo de una hoja. Al final lo que tenemos es la pila de libros con el párrafo deseado. Esta tecnología es mucho más precisa, mucho más rápida, pero no es excluyente de las técnicas convencionales. Y esto lo digo porque al final yo obtengo mi primer organismo
por este método, pero si quiero tener una generación más o quiero producir más semilla, pues tendré que usar las técnicas de mejoramiento convencional. ¿Por qué podemos hacer esto nosotros? Y es porque todos los organismos vivos estamos constituidos de lo mismo. Es como si habláramos o tuviéramos el mismo idioma internamente. Y internamente, ¿qué tenemos? Genes. Todos tenemos genes y no es que sean genes de un pescado o genes de una planta o genes de los humanos. Todos estamos constituidos de genes y lo que nos hace diferentes los unos a los otros es en la forma en que están acomodados los genes, porque dependiendo cómo estén acomodados los genes, expresamos proteínas. Y al expresar proteínas, eso es lo que nos da las características. Entonces yo puedo tener, nosotros como humanos, por ejemplo, somos 99% idénticos a los chimpancés. ¿Pero por qué no somos chimpancés? Porque los genes que nos constituyen, que son 99% iguales, están organizados en una forma diferente. Y dependiendo de cómo se organicen, pues tenemos expresiones de características diferentes. ¿Y qué permite que las características sean diferentes? Es asimismo la organización de estas 4 bases. Dependiendo cómo ellas estén combinadas y organizadas en el genoma, expresan características diferentes. Hablemos sobre los cultivos transgénicos y algo de su historia. Tienen más de 25 años de uso seguro, tienen más de 250 instituciones alrededor del mundo avalan su inocuidad. De estas 250 instituciones me refiero a instituciones encargadas de avalar la seguridad de los cultivos y la seguridad de los alimentos. Algunas instituciones son oficiales, algunas otras privadas, pero han estudiado los cultivos genéticamente modificados a lo largo de estos 25 años de consumo y avalan su inocuidad. Hay más de 2.000 estudios que han evaluado su seguridad y más de 155 premios Nobel respaldan su uso para la seguridad alimentaria y seguridad nutricional. En estos 25 años no hay un solo caso que demuestre con respaldo científico que los cultivos transgénicos han tenido un impacto negativo a la salud humana, animal o al medio ambiente. Entonces, ¿qué si es un transgénico? Y yo lo voy a hacer de una forma también comparativa. A mí me gusta el fútbol, espero que a muchos de ustedes también. Y hagamos la analogía que lo que hace un mejorador es buscar las mejores características en un cultivo. Aquí lo que hace en el campo, en el campo de fútbol, un director técnico es buscar los mejores jugadores de un país, en este caso de la Selección Colombia, esta es el equipo de la Selección Colombia en el pasado mundial, pero lo que hacía era buscar los mejores jugadores para llevarlos a campo. Cada jugador tiene características diferentes. Podríamos decir que Yerry Mina tiene la altura que quisiéramos en los jugadores o que Cuadrado tiene la velocidad que quisiéramos en todos los jugadores. O que James, a mí me gusta James, tiene una zurda que no compite con nadie y es un goleador. Para mí, para el director técnico, lo esperado sería poder tener todas estas características en un solo jugador y poder tener el mejor. En cultivos ocurre algo parecido. El mejorador de cultivos, el fitomejorador, va buscando las características que el agricultor, que la agricultura o el consumidor necesita y trata de ofrecerle al agricultor, al consumidor o al medio ambiente estas características, trata de expresarlas en el cultivo, estas características. Esta es una de las fotografías y uno de los desafíos que tienen hoy los agricultores y son los cultivos resistentes a plagas. ¿Qué hacen estas larvitas? Básicamente o se comen el tejido verde de las plantas o afectan el producto. ¿Qué quisiera un agricultor hoy en día? Poder tener cultivos resistentes a esto, que su cultivo no se viera afectado por estas plagas. ¿Sería posible obtener plagas resistentes a insectos?
Sí, sí es posible y gracias a la biotecnología moderna se ha podido obtener cultivos resistentes a estas plagas. ¿Qué se necesitó? Una bacteria que está ampliamente distribuida en el suelo, la cual produce una proteína que es tóxica para esta plaga. ¿Qué hicieron los científicos? Básicamente determinar el gen de esta bacteria y transferirlo al cultivo para que al ser consumido por esta larva, por esta plaga, la plaga muriera. La bacteria se llama Bacillus thuringiensis y es una bacteria que es ampliamente utilizada por la agricultura orgánica desde los años 60 aproximadamente, efectiva para el control de estas plagas. Hace muchos años se dieron cuenta que hacer aspersiones con esta bacteria disminuía la infestación de estas plagas y lo que se hizo, como ya les conté, es determinar el gen que produce esta proteína, esta toxina para estas plagas, se transfirió a las plantas y hoy en día las plantas expresan esa proteína, disminuyendo así la cantidad de estas plagas en campo y protegiendo los cultivos. ¿Por qué se puede hacer? Básicamente, como les conté, se transfirió el gen de la bacteria a un cultivo. ¿Cómo se desarrolla un cultivo transgénico? Básicamente lo que hacemos es la identificación de un gen que puede estar en cualquier organismo. El gen presenta estas características y es apto para una transferencia a un cultivo. Se hace una transformación y hoy en día se utilizan dos métodos principales. El primero es biolística, donde básicamente se utilizan balines de tungsteno y oro, se recubren con el gen que queremos transferir y se hacen disparos a pedacitos de la hoja de un cultivo. Las hojas tienen una característica que no tiene ningún otro organismo y es la totipotencia. La totipotencia lo que quiere decir es que a partir de cualquier parte de la planta se puede generar una planta nueva si se le ofrecen las características adecuadas para su crecimiento. Entonces, lo que se hace es partir pedacitos de una hoja, generalmente se hace con hojas, y a estos pedacitos de las hojas se les hace disparos con estos balines, esperando que uno de estos disparos se inserte en una célula y el gen que estaba recubriendo los balines se inserte en una célula del cultivo. Después de eso, los pedacitos de las hojas pasan a un medio de cultivo donde tienen los nutrientes adecuados para su crecimiento y donde se puede hacer una selección de cuáles pedacitos efectivamente tuvieron la transferencia del gen y cuáles no. El otro método que también se utiliza para la transformación es una bacteria y es el Agrobacterium tumefaciens, que lo único que hace es trabajar gratis para nosotros. El Agrobacterium es el vector del gen y tiene la característica de hacer la transferencia de este plásmido o de este gen al cultivo. Igual se cultiva en un medio selectivo donde se puede evidenciar si hubo transferencia o no del gen. Después se regeneran estos pedacitos de hojas a cada una de sus fases cuando vaya creciendo y después va a unos ensayos de bioseguridad. Todos los cultivos genéticamente modificados deben cumplir con estos pasos y con una serie de pruebas antes de ser aprobados para su comercialización. Así como en el fútbol, la biotecnología ha tenido buenos y malos árbitros. Y me refiero a esto es porque ha habido grupos en contra de la biotecnología que en muchos casos han afectado la aceptación del público a estas nuevas tecnologías y han presionado para que no haya una aceptación o una aprobación en diferentes países. Greenpeace, lo traigo como ejemplo, ha sido uno de estos grupos. Si ustedes se dan cuenta, este es un magazine de Greenpeace de 1998, donde estaban hablando sobre la soya genéticamente modificada. La soya genéticamente modificada se aprobó por primera vez en Estados Unidos en 1996. Y Greenpeace en esta revista lo que está haciendo es generar temor, generar una advertencia sobre lo que es la soya genéticamente modificada.
Pero si ustedes se dan cuenta en esta foto, el hombre está completamente cubierto, un uniforme blanco, sus gafas, su capucha, su tapabocas, pero no tiene ni siquiera guantes. Esto es para que se den cuenta que sus imágenes ni siquiera coinciden con la ciencia. Si fuera tan peligroso, ni siquiera estarían tomando los granos de soya en sus manos directamente. Y han hecho campañas alrededor del mundo para prohibir el arroz dorado y otros desarrollos que hoy en día se llevan alrededor del mundo. Entonces aquí ha habido mucho más peso a toda esta mala información, a esta desinformación, a mala propaganda, ha tenido más peso que la ciencia. Muchos de ustedes seguramente alcanzaron a escuchar de este caso. En el 2012, un señor francés de apellido Seralini publicó en una revista científica este caso de los ratones con tumores. Eran unas pruebas en laboratorio donde él había alimentado las ratas durante 3 meses con maíz genéticamente modificado, y glifosato y con glifosato. Estas fueron las 3 fotos que él promocionó en grandes medios de comunicación y que si ustedes saben un poquito de ciencia, de cómo debe ser el método científico, a estas 3 fotos le haría falta una más acá. Ahora no pueden hablar conmigo, pero generalmente pregunto, pero yo voy a dar la respuesta hoy. Y la siguiente foto sería el control. El estudio de él ni siquiera tenía un control o no mostró las fotos del control nunca. Y los científicos dicen que así les hubieran dado a estas ratas agua bendita, habían producido tumores. Porque uno de los errores principales de este estudio fue que usó ratas que son usadas para estudios oncológicos porque producen tumores. Dentro de los errores que tuvo, fueron las ratas usadas, que son muy propensas a sufrir tumores, que los ratones control nunca fueron mostrados públicamente, se le pidió que lo hicieran y nunca sacó los resultados del control, que el maíz como única dieta no es un punto de vista realista, no hay una rata que se alimente exclusivamente de maíz y que no se indica en el estudio tampoco la cantidad de maíz que se usó para alimentarlos. Fallas como estas hicieron que miles de científicos, en esta época fueron 700, pero sé que ha habido muchos más, se expresaran en contra de este estudio, escribieran a la revista, le escribieran directamente a Seralini para que mostrara los resultados de su estudio o mostrara réplicas de este estudio que tampoco nunca las hemos visto. Así que la revista lo que hizo fue retractar el estudio. EFSA, que es la entidad evaluadora de este tipo de alimentos en Europa, hizo un estudio, ha hecho 3 estudios para la revisión de la metodología y del estudio de Seralini, y en los 3 estudios concluye que las conclusiones de este estudio no coinciden con el proceso desarrollado y que tuvo muchas fallas metodológicas la realización de este estudio. Entonces, muchos conocen la primera parte de este estudio, que fueron estas imágenes sensacionalistas de las ratas con tumores y que todavía se promueve y se propaga en muchos escenarios, pero ninguno o pocos conocen la segunda parte, y es que este estudio fue retractado por muchas fallas metodológicas y científicas. Para contarles algo de la historia de los transgénicos, este también es Patrick Moore. Patrick Moore es uno de los fundadores de Greenpeace. Y en los años 80, Patrick Moore es un científico, incluso tiene un PhD. Trabajó con Greenpeace en muchas de las campañas que ellos desarrollaban. Algunas muy bonitas, muy sensibles para nosotros como consumidores. Pero cuando Greenpeace trajo el tema de los OGMs a su mesa de junta directiva, este señor no estuvo de acuerdo. Él no estuvo de acuerdo porque Greenpeace no está manejando el tema de los transgénicos con un respaldo científico, no tenían conocimiento y estaban promocionando o divulgando
desinformación sobre el tema. Patrick Moore se retiró de Greenpeace y hoy en día es uno de los grandes voceros de la biotecnología alrededor del mundo. Incluso ha escrito libros en donde él dice que la tecnología tiene mucho poder y puede tener impacto positivo para la agricultura y para la salud nutricional de las personas. Para mí, él es otro de los héroes de la historia de los transgénicos. Él es Denis Gonçalves, y Denis Gonçalves es un científico de la Universidad de Hawái que desarrolló la papaya hawaiana resistente a virus. En los años 80 también, un virus acabó con todos los cultivos de papaya en Hawái. La papaya era el principal cultivo en Hawái y esto trajo grandes pérdidas para agricultores y la economía de Hawái decreció, o el cultivo, el nicho de papaya hawaiana decreció económicamente por las afectaciones que este virus traía. Lo que hizo Denis Gonçalves fue trabajar no solamente dentro de su laboratorio, pero también se enfrentó a tribunales, abogados y a grupos en contra de la tecnología para que conocieran el poder de la tecnología y lo que podía hacer la tecnología para salvar la papaya en Hawái. Hoy en día más del 90% de la papaya que se siembra en Hawái es papaya genéticamente modificada resistente a este virus y es aceptada y aprobada por la sociedad o por Estados Unidos. Así que este fue un gol de la ciencia básicamente, donde las voces científicas han sido escuchadas y han superado en esta balanza que yo les mostraba un poco más la desinformación y la ciencia fue escuchada. ¿Cuáles son los cultivos genéticamente modificados que hoy se siembran en el mundo? Son básicamente 11: el algodón, el maíz, la canola, la soya, alfalfa, papaya, remolacha, calabacín, manzana, papa y berenjena. Estos 11 cultivos hoy en día se están sembrando, no todos alrededor del mundo, sino principalmente en donde han sido desarrollados y en algunos países donde han sido aprobados. Pero estos 4 primeros, algodón, maíz, canola y soya, son los cultivos que más ampliamente se siembran en el mundo y que más ampliamente se comercializan. Dejando de lado un poquito los cultivos y hablando de que no solamente son transgénicos los cultivos, sino que la tecnología está en muchas de las cosas que hoy usamos a diario. Denle gracias a los transgénicos que hoy en día han tenido buenos ratos con sus amigos o han tenido una buena fiesta con sus amigos gracias a los transgénicos. Porque en la producción de vinos, quesos y cerveza se utilizan muchas enzimas desarrolladas en microorganismos genéticamente modificados, bien sea para la maduración de estos productos o para procesos de purificación o de sedimentación en el caso de los vinos y las cervezas. Entonces, allí tenemos microorganismos genéticamente modificados que nos ayudan a producir enzimas para que estos procesos sean mucho más efectivos, prácticos y productivos. La insulina. La insulina es el primer producto transgénico que salió a comercialización en el mundo en los años 70. Y si ustedes tienen amigos cercanos, familiares, que hoy en día son diabéticos, denle gracias a los transgénicos que ellos hoy en día tienen insulina. La insulina es una proteína que solamente producen los humanos y que en algún tiempo, debido a la cantidad de personas diabéticas, se empezó a producir en cerdos, pero su extracción y purificación era muy costosa, que lo que hicieron fue usar la biotecnología moderna para transferir el gen humano a microorganismos y hoy en día se produce la insulina en grandes bioreactores y puede haber abastecimiento de insulina para todas las personas diabéticas. Muchas de las vacunas, y hablemos un poquito de la pandemia por la que estamos pasando, muchas de las vacunas que hoy en día se encuentran en estudio tienen uso tienen uso la tecnología de ADN recombinante.
bien sea para producir vacunas o bien sea para producir los ensayos donde se están analizando o bien sea para producir anticuerpos. Allí se están haciendo investigaciones en plantas de tabaco para producir anticuerpos o usando adenovirus con genes atenuados o genes transgénicos para producir una respuesta inmune en aquellos organismos que sean vacunados. Entonces, la tecnología está alrededor de nosotros y seguramente no lo sabían, pero desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, hemos hecho uso de la biotecnología moderna o de los organismos transgénicos. Mírense ustedes simplemente si tienen alguna camiseta, chamarra, no sé cómo le dicen, de algodón, muy posiblemente es de algodón transgénico porque el 80% del algodón que se produce en el mundo es algodón transgénico. Volvamos a las plantas. ¿Cuáles son las principales modificaciones que se han hecho en estos cultivos? Las principales modificaciones que hoy se comercializan son 4. Una es la modificación del color. Si ustedes no lo sabían, Colombia produce y exporta claveles y rosas azules, donde la característica azul se dio gracias a un gen de las petunias. No es ni tan azul, es una gama de lilas, de morados, que eran muy exclusivos de las petunias y lo que se hizo fue transferir ese gen que producía el gen lilita, el gen morado, y se transfirió a los claveles y a las rosas azules. Cultivos resistentes a virus como el de la papaya que les comenté, y estas dos últimas son las más amplias comercializadas a nivel global. Cultivos resistentes a insectos y cultivos tolerantes a herbicidas. ¿Dónde se siembran los cultivos genéticamente modificados? Se siembran en 26 países alrededor del mundo. 21 de estos países son países en vía de desarrollo y 5 son países industrializados. Inicialmente la adopción se hizo mucho más rápido en países industrializados, pero a medida que ha pasado el tiempo, los países industrializados ya llegaron a una fase plató, se puede decir, donde de ahí para arriba no van a ir mucho más, pero la tecnología todavía sigue prestando muchos beneficios en los países en vía de desarrollo que cada día o cada año son más y todavía tienen muchas más áreas para cultivar. América ha sido el continente que más rápido ha adoptado esta tecnología, si ustedes lo ven, está más en color que el resto del mundo. Y en América se encuentran 4 de los 5 principales. Estados Unidos es el número 1, le sigue Brasil, Argentina y Canadá. Cada año más países africanos se unen a la lista de países biotecnológicos y Asia sigue siendo un alto adoptante de soya y algodón. De todo lo que yo les he hablado es básicamente la primera generación o la primera ola de cultivos biotecnológicos que servían básicamente para ofrecer beneficios al agricultor, por decirlo así, protección a insectos y tolerancia a herbicidas. Pero la segunda ola o la segunda generación de cultivos biotecnológicos no solamente le va a ofrecer beneficios al agricultor, sino también a nosotros como consumidores o beneficios a la industria. Se sigue trabajando o haciendo investigación en beneficios al agricultor, no solamente con estas características o ampliando el abanico de estas características, con resistencia a otras plagas o con tolerancia a otros herbicidas, pero también en características como tolerancia a la sequía, utilización de nitrógeno, que es una de las características más importantes para los agricultores, y el incremento en el rendimiento. Beneficios para los consumidores, pues vamos a tener alimentos mucho más saludables o mucho más nutritivos, y beneficios para la industria es obtener características que sean efectivas para procesos industriales. Por ejemplo, tener una caña con mayor contenido de azúcar para poder tener para la producción de azúcar o una papa con mayor contenido de almidón para la industria papelera. Si hablamos de los cultivos que ofrecen beneficios nutricionales, les voy a hablar de este que básicamente ya se comercializa en Estados Unidos y es una soya con un alto contenido de ácido oleico.
es una soya mucho más estable, que no requiere hidrogenación, y al no requerir hidrogenación, pues vamos a evitar esas grasas trans que hoy queremos sacar de nuestra dieta. Este es el arroz dorado y que para mí es uno de los desarrollos más importantes de la biotecnología. Tiene ya varios años de desarrollo y que desafortunadamente por toda la oposición que ha habido al tema, liderado por Greenpeace, no ha podido ser aprobado en los países donde se ha solicitado. El arroz dorado es un arroz con mayor contenido de betacaroteno, que es un precursor de la vitamina A, y el cual podría favorecer a todas las personas que hoy en día tienen deficiencia de vitamina A y que al tener deficiencia de vitamina A han muerto o mueren anualmente 500,000 personas, pero muchos otros también quedan con deficiencias en la visión o mucho más susceptibles a enfermedades. Desafortunadamente no ha podido salir al mercado, se esperaba que saliera el año pasado en Filipinas o en Bangladesh, pero ha habido oposición, han destruido campos experimentales y los procesos de aprobación han sido muy lentos debido a la oposición al tema. Voy a hablarles un poquito de Colombia, que es como el país más cercano en la región, que hoy en día tiene un marco regulatorio para la aprobación de este tipo de tecnologías y hoy en día los agricultores colombianos siembran estos cultivos. Colombia tiene un marco regulatorio desde los 90 que ha ido evolucionando y ha ido cambiando de acuerdo a cómo la ciencia ha ido evolucionando, pero también de acuerdo a cómo las autoridades se han ido apoderando del tema. Hoy en día nos rige un marco general del 2005, donde el decreto 4525 del 2005 establece quiénes son las autoridades competentes frente al uso de los organismos genéticamente modificados y cómo están conformados los comités técnicos nacionales de bioseguridad. En Colombia, la autoridad competente depende del uso que se le dé a los organismos genéticamente modificados. Si el uso es con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales, comerciales y agricultura, la autoridad competente es el Ministerio de Agricultura, pero le dio la potestad a su brazo técnico, que en Colombia es el Instituto Colombiano Agropecuario. Si el uso, los fines de los OEM es para fines ambientales, la autoridad competente es el Ministerio de Ambiente. Hoy en día existe el comité, existe la reglamentación para evaluarlos, pero no se ha presentado el primer organismo genéticamente modificado con usos ambientales, que podrían ser microorganismos genéticamente modificados, por ejemplo, para usos en bioremediación o biodegradación. Y si el uso es con fines en salud humana o alimentación humana, la autoridad competente es el Ministerio de Salud, pero le dio la potestad también a su brazo técnico, que hoy en día es el INVIMA. Si yo quiero sembrar un cultivo genéticamente modificado en el país, tengo que solicitar la aprobación al ICA, pero si lo quiero comercializar para consumo humano y consumo animal, tengo que hacer las aprobaciones en las entidades competentes, como sería para consumo humano en el Ministerio de Salud o en el INVIMA y para consumo animal en el mismo ICA. Para mostrarles rápidamente, el sistema regulatorio y sus autoridades competentes han venido trabajando año a año en la evaluación de solicitudes hechas en el país. Esta no lo tengo actualizada al 2020, pero es más o menos así. Y es para que vean que año tras año se han hecho solicitudes de OGMs, tanto de siembra, consumo animal y consumo humano. Y ha sido un proceso que sigue avanzando y no se ha bloqueado. ¿Cuáles son los pasos de aprobación de los cultivos GM? No es tan fácil como que yo traigo una semilla de otro país y la puedo sembrar en el país. No. Hay que cumplir con una serie de pasos. En Colombia es o por reglamento de leyes internacionales, de protocolos internacionales, se debe hacer caso a caso y paso a paso. Caso a caso es que no es lo mismo probar un maíz resistente a insectos que una soya resistente a insectos. Y paso a paso es que no me puedo saltar ninguna de estas etapas previas a su comercialización.
En Colombia lo que se hace básicamente es que se presenta una solicitud ante el ICA. Ellos evalúan la solicitud y les dan la luz verde para que puedan hacer unas pruebas de bioseguridad. En las pruebas de bioseguridad se hacen unas pruebas específicas para evidenciar que efectivamente la tecnología funciona para lo que dice ser, que no afecte organismos que no son blanco de la tecnología, y se prueba en diferentes regiones del país. Se tienen que hacer unas pruebas de evaluación agronómica en donde se prueba la tecnología en el material, en el cultivo. Se hacen unas pruebas semicomerciales. Después se puede pasar a pruebas comerciales, y aún así, después de haberse aprobado comercialmente, hay toda una regulación o una normatividad para hacer un seguimiento y monitoreo de la tecnología. El proceso de aprobación de un cultivo en Colombia se demora entre 3 y 5 años dependiendo de las características, dependiendo del cultivo y dependiendo de las condiciones ambientales que haya en el momento en que se hagan las evaluaciones. ¿Qué cultivos han sido aprobados en Colombia? Hay 5 cultivos aprobados en Colombia hoy en día que se pueden sembrar en el país. El primero, como les conté, el primer cultivo aprobado en Colombia fue el clavel azul, donde su característica, como ya les dije también, es el color de las flores. Es un cultivo que todo lo que se produce se exporta, y básicamente porque el solicitante así lo solicitó, así lo requirió. Se producen 12 hectáreas anualmente, y todo se exporta a Asia y Europa. El algodón se siembra desde el 2003, el maíz se siembra desde el 2007, las rosas azules empezaron a comercializar desde el 2009, también solamente para exportación, y ya se encuentra aprobado en Colombia la soya genéticamente modificada, pero al día de hoy todavía no se siembra a nivel comercial. ¿Qué características hay en Colombia? Tanto en algodón como en maíz tenemos la característica de tolerancia a herbicidas, la característica de resistencia a insecto, o las dos características apiladas en el cultivo. Apiladas es que están las dos características en el cultivo. En flores tenemos la característica del color azul, y en soya tenemos la característica de tolerancia a herbicidas. Para que ustedes lo vean con sus ojos, ojalá algún día puedan estar en un cultivo genéticamente modificado, que es muy, muy impactante cómo funcionan y cuáles son las ventajas que tienen los cultivos genéticamente modificados. Les muestro. Esta es la característica de resistencia a insecto. Este es el gusano cogollero, que inicialmente es una larva, después se convierte como en una polilla. Lo que hace el gusano cogollero es entrar por el tallo. Al entrar por el tallo se lo come, lo cual debilita la planta y produce que la planta o no sostenga las mazorcas o se caiga. Este es un cultivo convencional y este es un cultivo resistente al gusano cogollero, que ustedes pueden ver la diferencia entre el uno y otro. Este es otro cultivo resistente a insectos, también al gusano elotero. Lo que hace el gusano elotero es picar el grano de las mazorcas. Al picar el grano de las mazorcas, lo que hace es crear un ambiente favorable para el crecimiento de hongos y bacterias. Lo que hacen los hongos es producir micotoxinas, que las micotoxinas a largo plazo tienen efectos cancerígenos en los humanos y en los animales. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero de los granos que han sido usados para nuestro consumo terminaron así. Nosotros no nos damos cuenta porque cosechan la mazorca, la secan, la muelen y finalmente la tenemos en harinas. Pero estos indicadores son indicadores de mala calidad, y para los agricultores esto es una pérdida. Hoy en día la industria de alimento evita las micotoxinas o tiene niveles aceptables, que generalmente son muy bajos de micotoxinas, para poderlos procesar o para poderlos usar en la producción de alimentos. Y la característica de tolerancia a herbicidas es esta. Si ustedes ven la foto a mano derecha, este es un cultivo de maíz que tiene que competir con la maleza. La maleza compite con el cultivo por espacio, por nutrientes del suelo, y muchas veces es hospedero de plagas. Lo que hace la tecnología es que
se puede hacer una aspersión del herbicida. El herbicida mata la maleza, como lo ven en la foto a mano izquierda, pero el cultivo deseado se mantiene. Es un cultivo tolerante a herbicidas. Esta es una de las características más apreciadas por los agricultores, que hoy en día más se siembra alrededor del mundo y que no se puede calcular económicamente, pero la ganancia para el agricultor es la facilidad de manejo de su cultivo. Esto ha facilitado mucho las prácticas agronómicas, además de conservar los nutrientes del suelo, porque no tienen que estar deshiervando todo el tiempo, conserva la humedad y evita la erosión del suelo. Y la otra característica son las características de color, y esta es más o menos una rosa azul, rosa lila, que hoy en día se comercializa en Asia. ¿Dónde están los cultivos genéticamente modificados en Colombia? Están en 24 departamentos. 24 departamentos al 2019 sembraron maíz, 6 departamentos sembraron algodón y un departamento sembró rosas y claveles azules, que es básicamente alrededor de Bogotá. Se sembraron más de 100.000 hectáreas en 2019 de cultivos transgénicos y les voy a mostrar un poco del impacto que han tenido los cultivos transgénicos en Colombia. Nosotros el año pasado desarrollamos un estudio para evaluar los 15 años de los cultivos genéticamente modificados en el país entre 2003 y 2018. En estos 15 años se ha sembrado más de 1 millón de hectáreas de cultivos transgénicos entre maíz y algodón. Se han evidenciado mejores rendimientos que los cultivos convencionales, rendimientos incrementados en un 17% para el maíz y en 30% para el algodón. Y de el 2003, que se empezaron a sembrar los cultivos genéticamente modificados, se sembraron básicamente 6.000 hectáreas de cultivos transgénicos al 2018, que fueron más o menos 88.000 hectáreas. Esto quiere decir que año tras año los agricultores han aceptado, hoy en día valoran la tecnología y se quedan con la tecnología. A nivel económico han traído en estos 15 años 301 millones de dólares en ganancias, básicamente por el uso de la tecnología. ¿Qué otros beneficios podemos hablar sobre los cultivos genéticamente modificados? Si son beneficios a nivel de cambio climático. Como ustedes saben, el clima está muy variable, no sabemos si vamos a tener temporadas largas de sequía o temporadas largas de lluvia, y con los cultivos transgénicos podemos tener características que nos permitan enfrentar estos desafíos. Podremos tener cultivos tolerantes a la sequía, que ya se siembran en algunos países, cultivos tolerantes a la inmersión o alto estrés acuático, al frío o al calor. Si hoy en día buscamos disminuir la deforestación, los cultivos transgénicos son una alternativa clave para esto. Lo que estamos buscando con los cultivos es tener una mayor producción en la misma área. Así evitaremos la deforestación por culpa de la agricultura. Yo sé que hay países en donde todavía se puede ampliar la frontera agrícola, pero muchos otros están buscando que no haya deforestación para ser usada en la agricultura. Y los cultivos transgénicos nos han demostrado que producen más en la misma área, aportando así a la seguridad alimentaria. No solamente seguridad alimentaria, sino también seguridad nutricional. Y buscamos productividad, sí, buscamos tener más alimentos para alimentar una población creciente, sí, pero también podemos, gracias a los transgénicos, traer una mayor cantidad de proteínas o valor nutricional a los alimentos que hoy en día consumimos. Y hablamos un poquito también de sostenibilidad. Y vuelvo al estudio que se hizo en Colombia, y es gracias a los cultivos genéticamente modificados, la agricultura o estos dos cultivos en el país tuvieron un menor impacto ambiental que los cultivos convencionales. Un menor impacto ambiental en un menos 26%, basado principalmente en la reducción en el uso de insecticidas y herbicidas. Si hablamos para el caso de maíz, en el uso de insecticidas se redujo en un 65% y en el algodón en un 27%. Yo me he acercado a hablar con muchos agricultores y los agricultores algodoneros decían, nosotros hacíamos hasta 10 aplicaciones de insecticida para controlar las plagas. Hoy en día hacemos máximo 4.
y en el caso del maíz hacían 4 aplicaciones, hoy en día hacen 1 o máximo 2. En algunos casos no hacen ninguna aplicación de insecticida. Esto ha tenido un impacto ambiental, un impacto también en la reducción en el uso de combustibles, porque si el agricultor no tiene que salir con su tractor o con su pulverizadora, está reduciendo el uso de combustible y lo cual reduce también las emisiones de gases de efecto invernadero. Es así como los cultivos genéticamente modificados entonces nos están ayudando a producir más alimento o más fibras en una forma mucho más sostenible. Esto era lo que yo traía para contarles así a grandes rasgos. Los invito nuevamente a que se unan en la conversación, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Espero haber contribuido en algo para su información y quedo pues entonces abierta a todas las preguntas que haya. Muchísimas gracias. Gracias, María Andrea. El tema es polémico, indudablemente, pero es polémico porque no se ha querido abrir los ojos a la realidad y a la realidad basada en ciencia. Tenemos varias preguntas. Comenzamos. Don Carlos Sandoval nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una hibridación y un cruzamiento? ¿Se puede insertar cualquier gen en un producto? ¿Por qué algunos países no permiten el uso de producción de OGMs? Bueno, fueron varias. Primero, Sí. voy a quitar este protector de pantalla porque creo que me estoy viendo borrosa, ¿cierto? Bueno, varias respuestas para varias preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un producto híbrido y un cultivo genéticamente modificado? Un cultivo genéticamente modificado no es un cultivo nuevo, es un cultivo que puede ser un cultivo convencional o un híbrido al cual se le ha insertado el gen con la característica deseada. Y los híbridos, para explicártelo rápidamente, son 2 variedades élite que cada una tiene una característica, por decir, el papá tiene la característica de vigorosidad y la mamá tiene la característica de un grano muy grande, se unen, se cruzan y su primera generación va a tener las características tanto del papá como de la mamá. Va a ser un cultivo que tenga la característica de vigorosidad y del grano grande del papá o de la mamá, ya no me acuerdo. Pero esta primera generación va a tener estas características de sus padres para la primera generación, pero para la segunda generación sus características se van a segregar. Son características difíciles de obtener en los cultivos por cruzamientos tradicionales o convencionales y solamente se obtienen para una primera generación. Los cultivos transgénicos pueden ser este híbrido con el gen de la resistencia a insectos o con el gen de la tolerancia herbicida, o puede ser una variedad del papá de este cultivo al cual se le insertan los genes a través de biotecnología moderna. Primera Gracias. respuesta. Ok. La segunda fue porque algunos países se oponen a la siembra de este tipo de cultivos. Sí. Y básicamente cada país tiene la potestad de decidir si lo siembran o no. Como les conté en mi charla, ha habido una serie de desinformación y oposición al tema, pero acá lo que básicamente yo quiero promover o quiero que ustedes entiendan es que son los cultivos más estudiados en la historia de la agricultura, los cultivos más rápidamente adoptados por los agricultores, la tecnología más rápidamente adoptada por los agricultores en la historia de la agricultura también, que son evaluados antes de ser comercializados y que cada país o que cada autoridad competente puede evaluarlos y determinar si efectivamente presta una ventaja para los agricultores en cada país. En los países donde se han adoptado, ustedes pueden ver que se han incrementado las áreas de adopción y que hoy básicamente el 99% del agricultor que siembra cultivos transgénicos se queda con la tecnología. Gracias, María Andrea. Acá don Hernán Ramírez nos pregunta, ¿qué tanto se ha avanzado este tema, es decir, los OGM, en cultivos frutales? Bueno, está la papaya y la manzana, básicamente, no hay más.
la papaya, como les conté, es la papaya resistente al virus de la, se me olvidó, al virus de la, se me olvidó, al virus anular, es el que produce estos anillitos en la papaya. Y en manzana lo que hay es una manzana que no se oxida tan rápido como la manzana convencional, que al partirla no se empardece, no se negrea tan rápido, y esa es una ventaja más a nivel productivo porque se desecha mucha manzana. Nosotros como consumidores no nos agrada mucho la manzana pardeada y lo que hacemos es desecharla, pero si se oxida mucho más lentamente, va a tener un tiempo más largo en estanterías o en la producción de alimentos. Son estos dos. Yo creo que se está trabajando en mucho más, pero aprobados y que se comercialicen estos dos. Muchas gracias. Doña Adriana Castaño nos menciona si usted posee datos del impacto que hasta ahora ha tenido la moratoria a la siembra de OGM en el Perú y qué tanto más se prevé puede impactar en la agricultura peruana la extensión de la moratoria hasta el 2035. ¿Qué nos podría comentar? Bueno, datos, estudios no los tenemos, pero sí les puedo contar algunas cosas que han tenido un impacto económico a nivel de la industria, por ejemplo. La industria en Perú hoy en día tiene un abanico mucho más pobre o mucho más sencillo en cuanto a semillas convencionales, por ejemplo. Y es que debido a la moratoria, muchos países que hoy en día exportaban semilla a Perú se ven limitados por sus exportaciones por el temor en que sus exportaciones de semilla convencional presenten trazas de OGM y no puedan ingresar al país. Algunas empresas han cambiado incluso de país donde producían semilla para vender a Perú, y eso ha implicado costos económicos para la industria. Es una pena, yo lo digo así sinceramente, es una pena que los agricultores peruanos no puedan decidir qué semilla quieren sembrar. Esta es una más de las posibilidades que tienen los agricultores para escoger qué semilla quieren sembrar, y ellos hoy en día se la ven limitada porque no pueden tener opciones como si lo tienen sus competidores, que posiblemente son Brasil, Estados Unidos y Argentina, y de países de los cuales hoy en día se importa granos porque la demanda en el país es mayor de lo que puede producir el país. Están compitiendo sus agricultores frente a otros que sí tienen la posibilidad de usar estas semillas, y están perdiendo esa oportunidad. Correcto, muchas gracias. Acá don Marco MFN nos dice, ¿cómo podemos verificar qué es lo que desean los agricultores? Aparte de las características de resistencia que se ha mencionado, ¿existen otros aspectos que los agricultores, como el rendimiento, el color, sabor, textura de los productos, estos también son considerados en el mejoramiento? Gracias. Sí, sí son considerados. Esperamos pronto los tengamos. Son características que no son tan fáciles de obtener. Son características que tienen una combinación de genes para poderse expresar. No es tan fácil. Yo les hablé de la característica de resistencia a insectos o de tolerancia a herbicidas. Esas son características de un gen. Y, por ejemplo, las características de rendimiento, de consumo de absorción de nitrógeno, son características multigénicas de varios genes para obtener esta característica. Entonces es mucho más difícil de lograrse, pero ya se está trabajando en ellos, ya sé que hay buenos resultados, pero también se pueden obtener a través de biotecnología moderna o a través de las técnicas convencionales también, pero tanto por biotecnología moderna como por técnicas convencionales es difícil de obtener. Gracias. Don Alejandro Trinidad Ardiles nos menciona si la geografía del Perú, y entiendo por lo accidentado que es debido a la presencia de la cordillera de los Andes, permite las siembras de cultivos transgénicos, especialmente granos. Sí, claro que sí. Como les dije, hoy en día los cultivos transgénicos no son cultivos nuevos, son cultivos
a los cuales cultivos son variedades o son híbridos que hoy en día se están comercializando en Perú, pero que no tienen el gen de la característica. Si me hago explicar, el material, el germoplasma es de cultivos que hoy en día pueden estar sembrándose en el país, que están adaptados, que funcionan en el país, pero no tienen la característica de resistencia a insectos o de tolerancia a herbicidas. Entonces, básicamente se podría, es solamente, solamente no, es un proceso largo en Perú debido a la moratoria que hoy tienen, pero en el día en que se pudiese hacer, es muy fácil la prueba de estos cultivos con las características que ya existen o las características que quieran probar. Ok. Don David Díaz nos dice, el mito que los cultivos transgénicos provoca cáncer en las personas, ¿es cierto? No, no es cierto. Como ya lo dije, son los cultivos más estudiados en la historia de la agricultura. Ningún otro cultivo desarrollado por ninguna otra técnica es tan evaluado como este tipo de cultivos, y los alimentos derivados de estos cultivos también tienen que ser evaluados para poder ser comercializados. Ok. Don Raúl Anguis menciona lo siguiente, ¿son más estables las variedades resistentes a plagas obtenidas por técnicas OGM o por los métodos convencionales? Estabilidad. Bueno, la verdad, estables son, el gen puede permanecer durante muchas generaciones, pero básicamente creo que funcionan de la misma forma. Hay que probarlos en la plaga objetivo, que funcionen, que tengan la expresión adecuada para que funcionen. Y básicamente también debe ser uno de los requisitos principales de los cultivos transgénicos, y es que el gen sea estable, que el gen permanezca. Ok. Agro y Negocios Perú pregunta, ¿cómo vencieron el rechazo a los transgénicos en Colombia? Yo diría que con educación, y eso no quiere decir que todo el mundo los halague, todo el mundo los quiera o los quiera sembrar, pero yo creo que hay que educar. Y es algo en lo que hemos trabajado desde Agrobio desde hace muchos años, desde hace 20 años. Agrobio tiene 20 años, y es tratar de mostrarle a la gente cómo se hace, de qué se trata y qué beneficios tiene. Cuando yo les mostraba las fotos del gusano cogollero o el gusano elotero, de verdad que estas fotos yo creo que tienen mucho más impacto, y ojalá algún día ustedes que me están viendo puedan visitar un cultivo transgénico. No son cultivos diferentes, no es un grano o un producto diferente, pero en campo las características le prestan muchos beneficios al agricultor. Y estando en campo es donde se ve la biotecnología, es algo tan microscópico que no se puede ver a simple vista, y es a lo largo del proceso de siembra donde uno ve los beneficios de la biotecnología. Es educando básicamente, hay que trabajar mucho, hay que abrirse la conversación, y oportunidad que tengan, pregunta que les haga la gente sobre el tema, hay que tratar de resolverla. Yo creo que no es o blanco o negro, hay que tratar de escuchar. Muchas veces cuando la gente entiende lo que es la tecnología, empieza a aceptarla. Y no tengan miedo de buscar más información, busquen buenas fuentes para poderse educar en el tema o para poder comprender más el tema. Acérquense a los científicos que hoy en día desarrollan la tecnología, y seguro que le van a perder el miedo a la tecnología. Ok. Don Carlos Sandoval nos pregunta, ¿cuál es una de las razones para que un cultivo OGM no sea aprobado en Colombia? A ver, que no ofrezca un beneficio para el agricultor, básicamente, que no ofrezca un beneficio para el agricultor, o que tenga algún inconveniente a nivel de inocuidad. Hay un evento que no se aprobó en Colombia en los años 90 o a comienzos del 2000, y fue un evento que no se aprobó. Evento se le llama
a la característica que expresa el cultivo, y era un evento que tenía una plaga o que era resistente a una plaga que no existía en Colombia. Entonces la autoridad competente dijo, si esta plaga no existe en Colombia, ¿por qué se tiene que aprobar si no le presta un valor agregado o una ventaja al agricultor sobre el cultivo convencional? Y por eso no se aprobó. Pero yo creo que sería eso, un cultivo que no le preste una ventaja al agricultor sobre los cultivos convencionales o que tenga algún impacto adverso a la salud humana o ambiental. Bien, acá hay un comentario que termina en una pregunta de Agro y Negocios Perú. Dice, los medios de comunicación son la herramienta que los movimientos antitransgénicos utilizan para atemorizar a la población y lograr su rechazo en perjuicio de los agricultores, como ha sucedido recientemente en Perú, donde dirigentes politizados lograron una nueva moratoria a los transgénicos. Por esto, los agricultores no conocen los beneficios de la biotecnología. ¿Se ha pensado en alguna estrategia para comunicar mejor este tema o lograr el apoyo de los medios, como seminarios, conferencias? Y ahí yo quería mencionar que casualmente este webinar es una de esas herramientas dentro de una estrategia que tiene Cultivida para poder llegar a diferentes públicos objetivos, indicándole los beneficios que tendrían los cultivos transgénicos en el Perú y por qué Cultivida y otros gremios de empresas, gremios de agricultores y gremios científicos han eh, gastado denotados esfuerzos para poder convencer a los congresistas con evidencia en ciencia de que la ley de moratoria por 15 años más no era beneficioso para el agricultor. Y para el país en general. Lamentablemente, a veces es hablar con una pared. Esperemos que esto se vaya concientizando cada vez más. Y vuelvo a repetir, este seminario, este webinar, tiene ese objetivo. Si tú quieres añadir algo más, María Andrea, respecto a esta reflexión y pregunta, de repente en Colombia funcionó muy bien el tema de los medios de comunicación, el tema de los seminarios, el tema del convencimiento, las autoridades fueron más abiertas, hubo más convencimiento siempre soportado en la ciencia. Sí, todas las anteriores. La verdad, se ha trabajado con diferentes estrategias. Ninguna estrategia sobra, la verdad. Se ha trabajado con medios de comunicación. Nosotros a veces hacemos talleres con medios de comunicación, los llevamos a campo. Traemos periodistas científicos que también les ayudan un poco a traducir este lenguaje científico de una forma mucho más llamativa para los lectores o para los televidentes. Hacemos webinars, hacemos presentaciones, traemos expertos que hablen sobre el tema. Con medios de comunicación, por ejemplo, es un trabajo constante. No sé cómo es en Perú, pero en Colombia, el periodista que hoy en día cubre ciencia, por decirlo así, también cubre política. Y se están rotando mucho entre los medios. Entonces es un trabajo constante que hay que hacerlo todos los años, todo el tiempo. Trabajamos con las autoridades también, y es que la ciencia no es estática, la ciencia se va moviendo todo el tiempo y muchas veces la ciencia va más rápido que la misma regulación. Entonces también tratando de que las autoridades competentes estén a la vanguardia de lo que se está moviendo alrededor del mundo sobre estos temas y que puedan ir pensando en cómo se va a lidiar o a enfrentar con este tema a nivel regulatorio, que sepan de qué se trata, que sepan si van a hacerse solicitudes en el país, cómo se van a manejar, si requieren una regulación especial o no. Todo este tipo de cosas se hace en el país. Algo también que nosotros hacemos constantemente es promover capacitaciones dentro de las universidades. Y creemos también que incluso con los colegios de primaria y bachillerato se puede crear una base de información, porque ellos más adelante van a ser los futuros usuarios de la tecnología, bien sea como agricultores o como consumidores, y se puede ir generando mucho más soporte sobre lo que es la tecnología y aceptación de esto. Ok, muchas gracias. Acá doña Teddy Peña Herrera nos dice,
¿Cómo están solucionando el alto uso de agroquímicos que requieren los cultivos transgénicos para afrontar la crítica de impacto de los transgénicos en la biodiversidad de flora y fauna? Em, Como lo mostré en la presentación, el uso de agroquímicos se ha reducido con el uso de cultivos transgénicos. En insecticidas, como les mostré para el caso de maíz, se ha reducido en el 61% y en algodón en un 27%. La verdad es que es una de las ventajas que hoy los cultivos transgénicos tienen y es poder proteger el cultivo frente a plagas y reducir el uso de insecticidas. No quiere decir que no se tengan que usar, todo depende de las condiciones de la temporada de siembra, de la infestación de plagas que haya, pero sí se han reducido. Y ese es uno de los beneficios que los agricultores hoy encuentran en la tecnología. Les ha ayudado a ahorrar costos de producción y al final pues tienen un mayor rendimiento por hectárea. Sí, casualmente ese era otro de los mitos, ¿no? Que los cultivos transgénicos requieren más plaguicidas, cuando es todo lo contrario. Acá don Luis Enrique Lescano nos dice, ¿existe en Colombia alguna afectación de su agrobiodiversidad en las zonas con cultivos transgénicos? No, no ha habido ninguna. Y los riesgos que la gente puede ver o puede proyectar sobre los cultivos transgénicos son los mismos riesgos que tendrían los cultivos convencionales. Esto la verdad es un mito, por decirlo así. Depende también del manejo del cultivo, no de por sí del manejo de la tecnología. A mí como biotecnóloga me pueden preguntar qué pasaría si un cultivo nativo se poliniza con un cultivo transgénico. Yo diría, pues el cultivo nativo tiene una característica más, bien sea de resistencia o de tolerancia a herbicidas, pero por esas características no deja de ser cultivo nativo. Entonces, muchos de los riesgos que la gente ve en los cultivos transgénicos son los mismos riesgos que tienen los cultivos convencionales. Y por eso no puede descartarse el uso de una tecnología, porque hoy en día los agricultores usan cultivos convencionales. Puede ser o es cierto que la agricultura tiene una huella en el medio ambiente, pero lo que buscan estas prácticas o estas nuevas tecnologías es ser mucho más amigable con el medio ambiente e impactar menos la biodiversidad. Y el otro lado de la moneda también es, no podemos mantener nuestra biodiversidad en una caja fuerte. Nosotros que estamos en el trópico sobre el Ecuador somos países biodiversos, la mayoría. Tenemos pisos térmicos en donde podemos hacer agricultura casi todo el año y en diferentes regiones, y aprovechar la biodiversidad y usar la biotecnología como una aliada nos puede dar beneficios increíbles. Entonces yo creo que no solamente se trata de usar lo que llega de otras partes ya modificado o cultivos transgénicos, sino también nosotros podemos desarrollar los nuestros y aprovechar nuestra biodiversidad para sacar mejores productos. Bien, acá Juan José nos pregunta si existe riesgo de cruzamiento entre un organismo genéticamente modificado y las especies nativas en los centros de origen, básicamente, como Sí, por ejemplo Perú, que es centro de origen de la papa. sí, sí existe, pero es un riesgo que puede ser medido y es un riesgo que puede ser manejado. El riesgo que existe, y lo acabo de decir, entre los cultivos nativos con los convencionales y con los transgénicos es el mismo. Una especie nativa puede ser, no quiero decir contaminada, puede tener una polinización cruzada con un cultivo, tanto con un cultivo convencional como con un cultivo transgénico. Y su efecto va a ser el mismo o su impacto va a ser el mismo. Pero los agricultores son experimentados, ellos saben cómo manejar este tipo de casos. Muchas veces lo que hacen es tener barreras naturales o barreras de tiempo.
de 1 a 2 semanas, mientras que hay floración o es el caso de o puede haber polinización cruzada. Entonces siembra uno en 1 semana y 15 días más tarde siembra el otro agricultor. Hay posibilidades de manejar este riesgo y es como la agricultura se ha dado por miles de años, no con los cultivos transgénicos, pero sí con los cultivos convencionales. Correcto, acá don José Alberto Ato nos menciona qué efectos pueden tener los cultivos genéticamente modificados en la alimentación. Efectos, ninguno. ¿Algún efecto negativo de repente? Efecto negativo puede tener el mismo que un alimento convencional. La evaluación de un alimento derivado de un cultivo genéticamente modificada para poderse aprobar es evaluado contra su contraparte convencional y tiene que tener el mismo efecto de digestibilidad, de absorción, se evalúa su alergenicidad y su toxicidad. Si, por ejemplo, lo evalúan con una soya tolerante a herbicidas y una soya convencional, ¿qué diferencias puede haber? Un gen de tolerancia a herbicidas que no tienen ningún impacto en la salud humana y de por sí, por ejemplo, si la soya presenta proteínas alergénicas que de por sí las presenta, la soya genéticamente modificada no puede tener una proteína alergénica más, puede tener las mismas que una soya convencional, pero no puede tener una más producida por la modificación genética. Si la produce, muy posiblemente esta soya no va a ser aprobada para comercialización, pero lo que hoy hay en el mercado pueden estar seguros que ha sido evaluado, ha sido comparado contra su contraparte convencional y son alimentos tan seguros como su contraparte convencional. Y la última pregunta, que en parte ha sido contestada, pero de repente sería bueno reforzarla con algún comentario adicional de Luis Enrique Lescano. Dice, en el Perú existen muchas ONGs que son anti-OGM y maleducan a la población y dirigentes agrarios. Colombia tuvo este problema, hizo algo para contrarrestar la influencia de estas ONGs que son anti-OGM. Sí, sí, y lo sigue habiendo. Como les dije, hay que seguir trabajando en educación. Aquellos que conocen del tema, los invito a que hablen, a que alcen la voz. Hoy en día en Colombia, los mismos agricultores son los que defienden la tecnología. Les cuento un caso de los últimos 2 años. Ha habido un proyecto en el Congreso para prohibir los cultivos transgénicos en Colombia. Y han sido los agricultores quienes han enviado cartas al Congreso, quienes se han reunido con congresistas para contarles lo que significa la tecnología para ellos, los mismos gremios, tanto gremios de alimentos, de agricultores, de alimentos concentrados, los científicos, los profesores en la materia son los que han alzado la voz en respaldo del tema. Y a aquellos tomadores de decisiones hay que acompañarlos, hay que buscarles la asesoría, hay que acercárseles a ellos y contarles lo que es la ciencia detrás del mejoramiento del cultivo, porque básicamente es la ciencia y ver el impacto que tiene hoy, el impacto a futuro de lo que puede aportar esta tecnología, no solamente para la seguridad alimentaria, sino también nutricional, como les dije, y enfrentar los problemas o los desafíos como es el cambio climático para la agricultura o para hacer una agricultura más sostenible también. Entonces hay que alzar la voz, hay que comunicar. Sin comunicación no lo vamos a lograr. Muchas gracias, María Andrea. Yo creo que luego de esta batería de preguntas bien variopinta, se han aclarado muchos conceptos, se han reforzado muchas posiciones. Estoy seguro que el auditorio ha quedado también convencido de que los cultivos OGM, los cultivos transgénicos, no son pues perjudiciales ni para la salud ni para el ambiente cuando son bien manejados, obviamente, y que existe suficiente soporte basado en ciencia que corrobora todo esto. El webinar, esta charla va a quedar grabada en el Facebook de Cultivida para aquellos que deseen revisarla nuevamente, recomendarla, compartirla, etcétera.
Nuevamente, Cultivida le expresa un sincero agradecimiento a María Andrea Uzcategui, directora de Agrobio para la región andina. Estoy seguro que vamos a contar con ella en otras oportunidades. Y antes que se retiren, por favor, no se vayan porque quiero indicarles cuál va a ser el siguiente webinar que vamos a tener en el programa Cuidagro. Recuerden que son webinars quincenales. El próximo, fíjense, el 28 de abril, 5 de la tarde, transmitido por Facebook Live. Y el tema, aplicación de las innovaciones del mejoramiento vegetal en el desarrollo de cultivos. Acá vamos a hablar sobre todo lo que es edición génica, CRISPR y otras metodologías modernas de punta, y aclarar varios mitos y varios conceptos que muchas veces son erróneos. ¿Quién va a ser nuestro expositor de lujo? El doctor Juan Manuel de la Fuente, director de Asuntos Científicos y Regulatorios de Bayer para Latinoamérica Norte. Los esperamos. Nuevamente, mil gracias, María Andrea. A Y ustedes. eso es todo por el día de hoy. Todo está grabado y vamos a extender los certificados a aquellas personas que nos han enviado sus datos y su correo electrónico a través del chat. Muchas gracias y hasta el 28 de abril. Hasta luego, gracias. Hasta luego.